la inteligencia emocional. Es un tema que ha estado como bien en boga, muchos creo que quizás lo hemos escuchado por ahí. Entonces hoy día Alejandra nos va a guiar un poco también a comprenderlo más y darnos también algunos tips de cómo gestionar nuestras emociones. Recordarles que al final del módulo hay una pequeña encuesta, entonces la idea es que se puedan quedar hasta el final, en lo posible. Alejandra. Gracias, Liz. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Hoy, Gracias. 1 de septiembre, muy buenos días. Se nos acerca la primavera. Están todos muy bien, veo. Sí, muy bien. ¿Sí? Pasamos Qué bueno. agosto. Pasado agosto, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Bueno, de la última vez que nos habíamos conectado con una charla de bienestar emocional, ¿no es cierto?, de bienestar personal, hoy traemos a la palestra otro tema que también en lo personal me es muy interesante, que tiene que ver con la inteligencia emocional y principalmente cómo desde ahí nosotros podemos gestionar nuestra emocionalidad o podemos gestionar aquellas situaciones del orden emocional y racional que nos ocurren a diario, ¿sí? o momento a momento. Entonces, para avanzar con la presentación, todos tienen claro cuáles son las condiciones de éxito de esta charla, que dura hasta las 11 de la mañana. Y lo que vamos a tener hoy como objetivo es entregarles algunas herramientas, como decía Liz, algunos tips en relación a cómo podemos gestionar de mejor forma, de una manera que quizá nos genere mayor confort personal o satisfacción de que hay situaciones que no se nos han escapado de las manos, ¿sí? Porque habitualmente queda la sensación cuando no hemos respondido de manera apropiada ante ciertos eventos, como de que no lo hacemos bien. Entonces hoy, en el fondo, es tomar un poco más de conciencia de nuestra manera de disponer nuestro actuar ante ciertos eventos y visualizar de que sí es posible en la medida en que uno también tiene mayor disciplina con uno mismo. Entonces, para partir la conversación, me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que las personas deben dejar sus emociones en la casa, en su casa? ¿Cómo lo ven? No, para mí, en mi caso, creo que no estoy muy de acuerdo en dejar la emoción en la casa. De hecho, nosotros nos movemos por emociones y eso es lo que en definitiva va marcando el día a día, el trabajo, las relaciones personales y eso. Ajá. Bien, bien. ¿Qué más? También opino lo mismo. Yo no creo que uno vive de emociones y es como, en el caso mío, por ejemplo, no me costaría, digamos, dejar una parte de mí fuera. Creo que necesito expresarme como soy y sentir como soy. Eso. Perfecto, perfecto. Bien. Alejandra, ¿Sí? ¿acaso se puede ser una persona sin emoción? Yo creo que nos convertiríamos en un robot. O sea, ¿quién puede dejar las emociones de lado? Quizás uno las pueda esconder, pero las lleva con uno, a donde sea, al trabajo, a la escuela, a donde sea, a una reunión de amigos, de familia. Sí, yo comparto harto lo que plantea Grace. En realidad yo creo que no se puede dejar las emociones en la casa. Por mucho que uno lo quiera hacer o lo intente hacer, finalmente siempre salen por algún lado. No, es parte de uno, es parte de, se lleva en el cuerpo. Perfecto, bien. Gracias, Ricardo. Gracias, Grace. A lo mejor Carla, se pueden ¿estás ahí? esconder un poco, perdón. ¿Ya? A lo mejor se pueden esconder un poco, siendo más calladitos, no diciendo nada, ¿cierto? Se puede simular un poco una conducta, a lo mejor no cambiarla, pero no decir nada. Ajá, perfecto. Pero no dejarla en otro lado, ¿no es cierto? Sí, eso es difícil. Ajá,
Bien, gracias Patricia. Pero lo que yo quería opinar, cuando las Ajá. emociones son muy fuertes, pueden afectar al trabajo. No voy a andar llorando todo el día en el trabajo porque, no sé, o cuando son muy fuertes, a lo mejor a veces el trabajo te ayuda para mitigar esas emociones tan fuertes y no voy a estar ahí llorando. O sea, igual es que un balance. Exacto. Bien, me encanta, me gustan sus reflexiones, porque efectivamente a medida en que han ido avanzando todas las investigaciones, también hemos ido derribando, ¿no es cierto?, algunas ideas, algunos mitos, algunos paradigmas, principalmente esto de que uno puede dejar algo que es parte de uno en otro lugar, e irme. Era como, me voy a trabajar y como las emociones se quedan en mi casa y yo me voy. Y resulta que somos un ser integral que tiene un cuerpo, que tiene emociones, que además tiene un lenguajear, y todo eso está conectado. Por lo tanto, donde yo vaya es donde van a ir también mis emociones. Y como bien decía Patricio, Carla, quizás uno a veces puede matizar algunas sensaciones, o puede quizás ahí no darlas a conocer de manera tan evidente, pero la emocionalidad va a estar presente. Es imposible que uno eso lo pueda dejar a un lado y como solamente quedarse como un ser racional. El ser humano es un ser emocional y un ser racional, como por esencia. Entonces, desde ahí es que quería como introducirlos a este tema como para que estemos en sintonía, ¿sí? De que finalmente cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando hablamos de la relevancia que tiene el aprender a gestionar, a manejar o a dominar ciertas situaciones desde una emocionalidad, es porque está presente en nosotros a cada segundo. Nosotros nos vamos emocionando de acuerdo a las distintas situaciones que vayamos viviendo, y por eso podemos pasar de una emoción a otra rápidamente, ¿sí? No es algo que pueda ocurrir tan marcado. En una misma situación podemos pasar de la risa a la rabia, a la pena, porque nos están ocurriendo cosas. Por lo tanto, desde ahí sigue siendo un tema como de desarrollo personal que debemos de potenciar y fortalecer, ¿sí? Y no solo, o quizás hoy se nos hace más difíciles como adultos, porque nos hemos acostumbrado o hemos ido adoptando ciertos modelos, ciertas maneras de comportarnos, y a veces se nos hace mucho más cuesta arriba el tener este autocontrol o este manejo. Por eso es tan fundamental que los niños desde pequeños también puedan tener esta posibilidad de comprender que las emociones son parte de uno. No hay emociones ni buenas ni malas, son emociones que a veces nos generan una mayor gratificación o sensación positiva, y hay otras que nos generan una sensación quizás más insatisfactoria y que uno lo alude a algo más bien negativo. Pero las emociones, son parte de uno, y lo interesante está en poder identificarlas, ¿sí? En saber ir distinguiendo qué es lo que me está ocurriendo con esta conversación, con esta situación, para que no nos ocurran situaciones de las cuales después nos estemos arrepintiendo. Entonces, para continuar con la conversación, que en el fondo entendemos y están todos como muy alineados a que esto es parte de uno, las emociones no las podemos dejar fuera, es que la inteligencia emocional finalmente es una destreza y es una habilidad que deberíamos, o por lo menos esa es mi apreciación, todos deberíamos de poder desarrollar a lo largo del tiempo, ¿sí? Para poder tener más recursos en el aspecto relacional, porque finalmente somos seres sociales, vivimos en comunidad y vivimos en contacto con los otros. Entonces, llevándolos un poquito más a la neurociencia, o dándoles una explicación como para que no quede solo desde el ámbito tan subjetivo, sino que también desde algo más concreto,
la neurociencia ha podido identificar que nosotros tenemos como un cerebro triuno, ¿sí? Es decir, tenemos nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está compuesto por 3 grandes cerebros que finalmente dominan y regulan nuestro funcionamiento a diario. Por una parte tenemos el área autónoma que controla todas nuestras funciones biológicas, como desde la respiración, desde el funcionamiento de todos nuestros órganos y obviamente también desde estas formas de responder ante situaciones adversas, como desde la sobrevivencia. Por otra parte tenemos el córtex o el neocórtex, que es quien nos brinda este aspecto más racional, ¿sí? Es donde se producen todos nuestros procesos cognitivos y racionales, como desde la comprensión, el análisis, etc. Por eso durante muchos años se decía que el ser humano tenía un fuerte componente racional, ¿sí? Porque además es un área mayor, en mayor proporcionalidad dentro de nuestro cerebro. Y por otra parte tenemos el área límbica, que es el área que regula el ámbito emocional, principalmente por una estructura que se llama amígdala, que es una estructura muy pequeñita, que es quien finalmente nos ayuda a, o no es lo que nos ayuda, es finalmente la que conecta lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en nuestro exterior o en este ámbito más sensorial y lo conecta con nuestra emocionalidad. Entonces, en el habitual, a nosotros se nos dice de que uno debe de pensar antes de actuar, ¿sí? Para que de esa manera nosotros seamos capaces de responder ante una situación y no de reaccionar, ¿sí? Cuando uno reacciona es porque en el fondo lo que está dominando nuestro actuar es más bien el área límbica, por sobre, ¿no es cierto?, nuestra área más racional, y en ciertos momentos o en algunas circunstancias, y en algunos puede ser en la mayor parte de los momentos, esta área límbica toma un mayor protagonismo. Y cuando toma un mayor protagonismo y domina, por así decirlo, nuestra capacidad de racionalizar lo que nos está ocurriendo en ese momento, desde la psicología eso se llama secuestro emocional, ¿sí? Y hay una autora que se llama Adele Lim, que también es parte de las investigaciones que ha hecho DDI, que ha ido profundizando en este aspecto de la inteligencia emocional y han identificado de que muchas veces nos vemos secuestrados emocionalmente sin la posibilidad de pensar antes de actuar, sino lo que hacemos es actuar y luego pienso. Y eso tiene muchas consecuencias y eso puede tener también un impacto para uno, desde un desgaste propio del estar constantemente secuestrado en nuestra emocionalidad y por sobre todo el impacto que tienen los otros, porque son los otros los que finalmente reciben esta reacción de nosotros que claramente es exacerbada, más allá de lo justificada o argumentada que ustedes la tengan. Ya hemos visto que en el fondo hay reacciones que por no haber sido capaz de actuar o antes de pensar, puedo llegar a atropellar a alguien, puedo llegar y agarrar una pistola y dispararle a alguien, puedo llegar a situaciones así de límite, o puedo llegar a otras, principalmente desde una agresión verbal, que también es igual de dolorosa que la agresión física. Entonces, para graficar este secuestro emocional, los quiero invitar a ver un video que ahí quizás alguno podrá recordar, este comercial de hace muchos años, pero que siento que de alguna forma nos puede reflejar esto que les estoy hablando del secuestro emocional, ¿sí? Entonces, déjenme compartirles este video y me cuentan ahí qué les parece. No. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa, socio? Nah, que no se puede trabajar así, se cayó el sistema, weón. Teclado, ahora no funciona el teclado por la así no se puede trabajar. Cálmate. Guatón, tómate un armonil. Armonil. Bien. ¿Escucharon el video, no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí. Un comercial Sí, igual perfectamente. bien antiguo, pero que cuando salió yo también lo encontré muy genial. Esto en el fondo nos grafica en cierta medida esto que yo les estoy hablando del secuestro emocional, ¿sí? Espero que ninguno de ustedes haya tenido a veces reacciones así, o en sus casas, ¿no es cierto? Que están ahí, que se les queda pegado a veces el sistema o ciertas cosas que no funcionan y que terminen tirando el notebook por la cabeza, pateando el perro, no sé, como teniendo una respuesta ante ciertas situaciones, pero claramente a todos nos ha pasado una situación, no con las mismas características, pero situaciones en donde uno se ha sentido secuestrado emocionalmente. ¿A alguien no le ha pasado algo así, de verse secuestrado emocionalmente? O la gran mayoría podría decir sí. Y no hay nada de malo, en el fondo de eso se trata finalmente la gestión emocional, de poder reconocer lo que nos ocurre habitualmente. ¿Con qué se quedan con esto del video? Alejandra, hay un dicho que dice que por la boca muere el pez, y eso es parte de la reacción irracional que uno de repente pueda tener, ¿eh? Y no debe pensar. Ajá, exacto. Y cuando nos ponemos a pensar efectivamente en las consecuencias, vamos dejando heridos en el camino. ¿Sí? Entonces, por eso toma tanta relevancia la inteligencia emocional, sobre todo hoy en los niños. El bullying ha ido apareciendo como una manera de como querer opacar algo que en el fondo deberíamos de ser capaz todos de gestionar de manera pertinente y no de maltratarnos y de caer en conductas que no sean apropiadas. Entonces, muchas veces eso pasa porque nos vemos secuestrados a diario emocionalmente. ¿Habían escuchado este concepto del secuestro emocional? Creo que no. No. Tampoco. Ah, mira qué bien, qué bueno. Hoy día estamos... Ah, mira. Hoy entonces estamos ahí con un nuevo concepto que quiero que lo lleven a lo personal, ¿sí? Porque quiero que ustedes también sean capaces de poder identificar cuándo se han sentido secuestrados emocionalmente, y para eso obviamente que les voy a dar un poco más de detalles en relación a lo que es este secuestro emocional. Entonces, tenemos ahí en cierta medida un video que nos grafica desde una humorada, desde algo que espero nunca pase en la realidad, de lo que es el actuar antes de pensar. ¿Sí? Es cuando nuestra área límbica, y principalmente, como les decía, esta estructura pequeñita que se llama amígdala, está tomando el dominio finalmente de nuestro funcionamiento cerebral. Entonces, desde ahí tenemos esta como definición de secuestro emocional, que es cuando en el fondo hasta nuestras emociones nos dominan e incluso dejamos de lado nuestro pensamiento racional, lo que nos es importante, el cariño, el afecto que le podríamos tener a un otro desde esta sensación, ¿no es cierto?, que uno siente que es más fuerte que uno. ¿Sí? ¿Han escuchado ese dicho? Es como, no, esto es más fuerte que yo. ¿Sí? Ahí, con ese dicho, estamos reflejando de que estamos secuestrados emocionalmente. Y este secuestro emocional también tiene, desde la investigación que se ha ido haciendo, tiene ciertas fases. Y desde ahí es muy importante el poder tomar esa conciencia, porque si ustedes identifican la primera fase de un secuestro emocional, tienen muchas más probabilidades de responder de forma más apropiada que reaccionar automáticamente y obviamente tener un comportamiento quizás menos efectivo. Entonces,
Lo primero que ocurre para que se genere un secuestro emocional es que hay un disparador. Es decir, hay algo que está ocurriendo en nuestro contexto, hay una situación, una experiencia, algo que estoy interpretando, ¿sí? Del relato que está haciendo otra persona, que yo la percibo como una amenaza, ¿sí? O yo la percibo como algo que está quizás pudiendo afectar mi integridad o que me está haciendo sentir en desventaja en relación a un otro, ¿sí? Eso es lo primero, como para que vayan pensando cuáles son esos disparadores, porque cada uno tiene su propio disparador, ¿sí? Y en la medida en que yo los identifico, tengo más posibilidades de saber que con ese disparador me va a pasar esto, porque es algo que se conecta inmediatamente con esa situación. Porque lo que sigue es este estallido emocional, un poco cuando en el video, ¿no es cierto? La persona termina agarrando el teclado, rompiendo, ¿no es cierto?, el computador, lanzándolo lejos, es que en el fondo él identificó su disparador, que era que el sistema se le quedó pegado, que no podía ingresar la información. Ese fue su disparador, y ese disparador tiene una interpretación para él que lo conecta y le gatilla una emoción que finalmente se transforma en un estallido, es como en una explosión. Así como hay estallido social, también tenemos estallido emocional. Y la persona efectivamente nos pasa que es algo que no podemos dominar. Es como que está ahí y aparece el enojo, aparece la rabia, aparece incluso hasta la pena o el desborde emocional, y es algo que no podemos dejar de hacer en ese minuto o en ese momento. Alejandra, ¿Sí? sí, a raíz de otros ejemplos, como lo decía Guillermo, yo me Ajá. recuerdo también, o he escuchado muchas veces de las personas, una respuesta típica, que es como una respuesta a un estímulo, es como una respuesta automática, Ujú. y que tiene que ver con este tema de cuando dicen, oye, tú me podés decir cualquier cosa, pero si tocas a mis hijos, te vas a encontrar con el demonio. Es como esa cuestión es la sensación de tener que defenderlo a toda costa, digamos, con violencia, con lo que sea. Lo he escuchado mucho y me parece relacionado con esto, digamos. Y ese puede ser interesante tu comentario, Ricardo, porque ese es un disparador que puede ser que lo voy a reflejar en ti, ¿sí? Que puede ser que eso para ti sea un disparador tan potente que eres capaz de asesinar al que esté frente tuyo por algo que le hizo a tus hijos, ¿sí? Pero puede ser que haya otra persona que no reacciona de la misma manera ante esa misma situación, ¿sí? Y puede ser que le dé otra connotación, otra interpretación, y por lo tanto lo haga de forma distinta. Por eso ahí, en el fondo, es como, sí, podemos tener disparadores que son a veces un poco universales, pero siempre van a ser personales. Sí. Dime. Sí, lo relaciono mucho quizás con una respuesta evolutiva del ser humano que tiene que ver con defenderse, digamos, ¿no? Exacto. Exacto. Por eso les decía que este disparador se genera por una situación que yo percibo como amenazante, ¿sí? Como algo que en el fondo yo tengo que saber defenderme, y debo de hacer algo para no seguir percibiendo esa sensación de esa forma. Muy bien lo que tú dices, Ricardo. El tema está en que cuando ese disparador está menos elaborado en uno o está menos consciente en uno, se gatilla inmediatamente la siguiente fase, que es este estallido emocional. Y más allá de entrar en un juicio de determinar si es correcto o no es correcto reaccionar ante, no sé, lo que tú dices, le están haciendo algo a tus hijos de esa forma,
a lo que estamos como aludiendo es al que tenemos como seres humanos la capacidad también de razonar en relación a lo que estamos viviendo, y vamos a tener siempre otras formas mucho más efectivas de enfrentar esa situación que, no sé, imagínate, desde ese extremo, no sé, alguna situación que ocurrió con tus hijos, tú pudiste en ese acto irracional, incluso hasta tú perder la vida. ¿Sí? Como incluso uno al verse desde ese querer defenderlo, uno no tiene idea de lo que se va a topar al otro lado, y incluso en ese minuto puedes hasta tú perder la vida y tus hijos pueden quedar, lo estoy poniendo súper dramático y no quiero como conectarlos con esa emoción, pero en el fondo es como pueden quedar hasta huérfanos por esa situación. O sea, a eso voy, como de que puede ser un acto tan irracional que puede terminar en una historia súper fatality, y nos pasa, o sea, es cosa de prender la tele. A mí me impactó mucho esa noticia que ocurrió hace un par de meses atrás, de que en la autopista o en la calle, no sé qué, que un chofer y uno se le cruzó, no sé cómo, la cosa es que terminaron ahí haciendo como peleas de auto, y al final terminó atropellando al conductor del otro auto, y al final el conductor falleció. No sé si vieron esa noticia, pero es como ahí la persona estuvo secuestrada emocionalmente y no visualizó que eso le iba a generar estar preso quizás no sé cuántos años más por un crimen, ¿sí? Entonces, a eso aludo, y muy bien tu comentario, Ricardo. María José, te veo ahí levantando la mano. Sí, y un poco aludiendo a lo que mencionas, yo creo que últimamente andan todos como súper mecha corta, como se dice por así decirlo en el buen chileno. Yo creo que hoy día te miran feo y tú ya no sabes si cómo van a reaccionar. Yo creo que a lo mejor un poco todo lo que hemos hablado de pandemia, estar encerrado, de esta incertidumbre y todo, pero la gente como que explota por nada. Yo creo que estos gatillantes que hablas hoy día, yo creo que son mucho más sensibles o mayores, no sé cómo explicarlo, pero está súper complicado, y como dices tú, lo vemos en las noticias que por tonteras de repente, oye, sacan un palo, no sé, es como, sí. Pero ¿qué pasó, digamos? Sí, sí, y mucha razón lo que tú dices, María José, porque está mucho más sensible. Claro, ¿sí? como a flor de piel, como que sí, la gente está muy sensible a reaccionar sobre todo, y a lo mejor ni siquiera para el lado emocional, porque como dices tú, a lo mejor podrían reaccionar llorando, pero no, están violentos. Sí, sí, ¿Ah? eso Yo está creo que aflorando sí, la violencia en mucha general fuerza. Sí. lo veo muy seguido, y como reacciones y por cosas muy ridículas. Entonces, sí. No sé, y entonces viene... ahí decimos como que la mayoría de las personas están viviendo mucho más secuestro emocional que la aplicación de la inteligencia emocional en ese tipo de situaciones, Claro. ¿sí? Porque no tiene que ver, como les decía, en que la situación no amerite ser resuelta, ser enfrentada, ser conversada, ¿sí? El tema es el cómo finalmente logramos enfrentar esa situación. Y eso no tiene que ver con que yo deje de sentir lo que siento, sino que tiene que ver con el cómo yo elijo la conducta que finalmente quiero tener. Ustedes podrían decir, pero ¿cómo si en esos son milisegundos? Sí, pero en esos milisegundos uno tiene la capacidad de poder identificar lo que te pasa y decidir, me callo, hablo, o cómo lo digo, o lo hablo en otro momento, ¿sí? Entonces, muy interesante lo que ustedes están señalando. Entonces, para seguir con la presentación de las fases, tenemos en primer lugar para identificar nuestro... Hay algo hice acá que no sé qué... Ahí sí. Para identificar nuestro secuestro emocional, lo primero es saber cuál fue el disparado. ¿Sí? O cuáles son los disparadores o estos gatilladores que nos generan este estallido emocional. Luego de eso, de que está el estallido, si está la situación, esto en milisegundos, el estallido emocional va de la mano con una reacción automática, que es finalmente la ejecución o la materialización de todo eso que estamos experimentando. Y si lo llevamos a esto que mismo decía María José, desde la ira, la rabia,
o una frustración con una carga emocional muy alta, nos puede llevar obviamente a generar un comportamiento incluso dañino ante los otros, ¿sí? Ya sea incluso con personas que nosotros queremos, hermanos, primos, papás, mamás, marido, hijos, etcétera, ¿sí? Porque finalmente no es algo que yo esté en ese minuto evaluando si es correcto, es como efectivo, es lo apropiado, es lo más sano. Eso no está pasando por nuestra cabeza, porque si estuviera pasándose por nuestra cabeza no estaríamos en un secuestro emocional. Entonces, desde ahí nuestra reacción va a ser totalmente desajustada a lo que con la capacidad de pensar podríamos hacer. Y por último, lo que es como la guinda de la torta y lo que nos da mucho más cuenta de que estuvimos secuestradas emocionalmente es que viene el arrepentimiento, ¿sí? Y que es cuando baja porque el estallido emocional baja sus revoluciones, las emociones no son permanentes, ¿sí? Son dinámicas y por lo tanto en algún momento también se equilibran, ¿no es cierto? Y bajan su intensidad. Y entonces ahí, en ese momento donde el neocórtex empieza a tomar como su protagonismo, es cuando viene la sensación de culpa y de arrepentimiento, como de no debía haberle pegado a mi hijo, no debía haberle gritado, no debía haber dicho esto, no debía haber insultado al otro o haber... no sé, a mí me causa risa esto que pasa en la calle cuando uno va manejando y porque el otro, no sé, que uno también le pasa a veces por despistado o quizás sin la intención quisiste doblar y el otro lo percibió de otra manera y terminan persiguiéndose y haciéndose carrera y es como extraña esa situación, pero que en el fondo nos puede llevar incluso a decir, oye, y me desvié de mi ruta, más encima, como que llegué a otro lugar, yo no iba para allá, pero peleando con este tipo llegué a, no sé, a Maipú y yo iba a Las Condes, no sé, como... una sensación de que ahí cuando bajan las revoluciones uno puede empezar a visualizar que el comportamiento que tuvo no fue el deseado, ¿sí? Entonces, me es importante que hagamos este ejercicio de poder identificar cuáles son los disparadores que ustedes tienen habitualmente, ocasionalmente, porque de esa manera ustedes van a poder ir teniendo muchas más herramientas para como apaciguar lo que está ocurriendo en ese minuto y es como no darle tanto dominio al cerebro más límbico. Entonces, algunas ideas, ¿sí? Algunos disparadores que generan o gatillan este estallido emocional o este secuestro emocional, principalmente es cuando nos sentimos atacados, ¿no es cierto? Como estábamos señalando hace un ratito atrás, ignorados, rechazados, ¿no es cierto? O excluidos de algún grupo o de algún lugar, como no me invitaron a la fiesta. Engañados, ¿sí? Acusados injustamente, avergonzados también nos puede generar un secuestro emocional, frustrados ante una pérdida o también desde esta sensación de imposibilidad de poder conseguir algo. Estos son como disparadores que se han ido recogiendo en términos globales y generales ¿cómo decirlo? Que generan esta sensación en el otro. Y por otra parte, cuando tenemos la interpretación de que estamos siendo inferior al otro, pero ahí hay un concepto de competitividad de por medio, pero está esta sensación de que estamos siendo inferior y, o devaluados, ¿sí? En el fondo no, estamos sintiendo que no se nos está valorando por lo que somos. Y obviamente que empeora esto cuando además ya entra en juego aspectos valóricos, ¿no es cierto? O aspectos morales, desde que es algo injusto, de que es algo que yo no me lo merezco, o que es algo desigual, ¿no es cierto? Cuando en el fondo yo tengo la expectativa de que las personas deberían de ser diferentes, entonces como
es que no tiene, como que no tiene por qué reaccionar así, como que eso no es comprensible dentro de mi campo de acción. Cuando yo visualizo, interpreto que alguien se siente superior a mí y que por lo tanto quiere como hacer valer sus ideas por sobre las ideas que yo estoy teniendo, cuando alguien quiere aprovecharse de mí y por lo tanto también tengo la sensación de sentirme indefenso o que está como queriendo hacer uso inapropiado de una situación. Y obviamente, y que aquí entra como este aspecto más narcisista o más controlador que llevamos todos dentro, cuando creemos que las personas deberían actuar de acuerdo a como yo creo que es lo correcto y la persona no lo hace, ¿sí? Como que eso muchas veces nos molesta, nos irrita o nos genera otro tipo de emoción que no son las más satisfactorias. Entonces, acá hay algunos como genéricos, ¿sí? Entonces quiero invitarlos a hacer un pequeño ejercicio, quiero que tomen ahí lápiz y papel, y que anoten libremente, así como cuando uno dice que nos den algunas herramientas o algunos tips, uno de los importantes es saber identificar qué es lo que gatilla en mí una reacción o un estallido emocional. Por lo tanto, ¿cuáles son esos disparadores que me activan? Por ejemplo, en lo personal, un disparador para mí es cuando percibo que el otro me está mintiendo. Eso para mí es un disparador súper potente, que puede, si no actúo como pensando lo que va a ocurrir, en que efectivamente yo me puedo descarrilar, ¿sí? Y efectivamente yo puedo tener un secuestro emocional y sobrereaccionar ante una situación. Eso me pasa a mí. Pero a cada uno de ustedes les puede pasar cosas distintas. Entonces, los quiero invitar a que anoten. ¿Se enojan cuándo? Y claro, puede ser una lista interminable, pero elijan algunas, ¿sí? Elijan solo algunas. No me gusta que las personas, no sé, abusen de su poder, me mientan, como les decía, no me gusta que las personas sean poco solidarias, que ahí también hay algo de expectativa. O sea, cada uno vaya como anotando. Voy a dejar de compartir, pero lo voy a compartir en chiquitito para que, no sé por qué razón, no los veo. Deme un segundo. Voy a volver a compartir. Entonces, me enojo cuando, ahí anoten, espontáneamente. No me gusta que las personas, anoten también ahí. Me canso de, no sé, de repetir las cosas más de una vez, ¿sí? Estoy hablando por mí, ahí cada uno de ustedes puede ir diciendo, identificando qué es lo que a cada uno le pasa. Me parece descortés, no sé, por ejemplo, en mi caso personal, que no te den las gracias. Por ejemplo, le cuento como una experiencia personal. El lunes tenía pediatra con mi hija y la doctora, la pediatra, se demoró 1 hora 40 minutos en atenderme. Ustedes sabrán lo que significa estar en una sala de espera en una clínica con tu hija de 4 años, 1 hora 40, donde la posibilidad de haberme visto secuestrada emocionalmente era muy alta, además por millones de otras actividades que uno tiene en paralelo con el trabajo, y me pareció muy descortés que cuando logró entrar a la consulta, la pediatra fue incapaz de pedirme disculpas, o de agradecerme por último el tiempo de espera, o de decirme hoy, no sé, cualquier cosa. Te iba a preguntar eso. Sí, sí. Y no, voy a dejar de compartir porque no sé por qué no se me activa el verlos al momento de la presentación. Y
y no me secuestré emocionalmente, más allá de que en la sala de espera se me pasaron de todas las emociones había y por haber. En un minuto me paré a hablar con la asistente y secretaria, a decirle, sabes que ya llevo hora y media esperando a la doctora, así como mi hija ya no habíamos almorzado, ¿no? Así era como el contexto ideal para yo haberme exacerbado en ese minuto y haberle gritado, pero no lo hice, opté por otra. Le di prioridad a otras cosas, pero me sorprendió y me pareció muy descortés que haya sido incapaz de justificar, de dar alguna disculpa o de agradecerme por último la paciencia y la espera, ¿sí? Entonces eso para mí son elementos que no me parecen apropiados, pero que en lo personal lo pude gestionar de una manera apropiada porque también estaba con mi hija de 4 años y ella tampoco se merecía ver a una mamá energúmena en ese momento y que después tuviera que ir a la clínica a pedir disculpas, ¿sí? Entonces, eso me pasa a mí, ¿ya? Yo comparto libremente con ustedes mi situación personal, pero ahí cada uno, yo se los doy como ejemplo para que cada uno pueda ir recordando, son estas cosas como cotidianas del día a día que a veces pueden terminar muy enojados, ¿sí? Quisiera que las personas, no sé, desde una expectativa mucho más alta, actúen siempre de forma correcta, o sean honestas, o sean transparentes. Creo que el trabajo sería un mejor lugar si la gente dejara, no sé, de no asumir sus responsabilidades, de ser como poco responsables o a veces poco empáticas. Muy bien, ¿y usted? Ahí alguien tiene el micrófono activado. Otra pregunta que nos podemos hacer como para ir identificando esos disparadores, si la gente solamente, no sé, sonriera, diera gracias, se controlara, no sé, ahí cada uno puede identificar como aquellos aspectos que son importantes. Y una última, como no son solo estas, hay millones, estas yo las elegí como de manera como global, y otra que podemos anotar es me molesto, y aquí claro, uno dice cuando llego al trabajo, pero en el fondo es me molesto cuando me conecto ¿sí? a mi trabajo y ocurre que, no sé, las personas no se conectan a la hora, no me enviaron la información, no funcionan los sistemas, que eso es algo que a veces es bien global. ¿Qué cosas les molesta como en la actualidad en términos laborales de su contexto? ¿Sí? O sea, hagan el ejercicio, anótenlo, de verdad que es un ejercicio que después uno lo lee y dice, oh, mira, no me había dado cuenta de todas las cosas que a veces me incomodan, no me agradan o tengo la expectativa y por lo tanto desde ahí puedo empezar a asociar con mayor facilidad cuáles son como mis disparadores. Y el otro ejercicio que quiero invitarlos a hacer y que quizás ahí les puede quedar como más de tarea porque no lo vamos a compartir en este espacio, a no ser que alguien quiera hacerlo. Quiero que identifiquen una situación, ya sea desde lo personal o desde lo laboral, donde hace poco, ¿sí? No vayan hace 1000 años, porque no hemos podido secuestrar emocionalmente igual durante este tiempo, quizás durante esta semana, la semana anterior, pero en la medida en que vamos tomando conciencia de cómo hemos ido actuando, se nos hace mucho más fácil poder gestionar nuestra emocionalidad. Entonces, quiero que identifiquen alguna situación en donde ustedes se sintieron secuestrados emocionalmente, aplicando o identificando estas 4 fases, ¿sí? Primero, que identifiquen cuál fue el disparador, ¿sí? Como, ¿qué gatilló ese estallido emocional y por lo tanto esa reacción automática en ustedes? Y luego de hacer ese como recuento o esa descripción, viene el siguiente ejercicio que es como el más interesante y es el que nos lleva finalmente como a terreno de qué podrías haber hecho diferente. ¿Sí? ¿De qué otra manera podrías haber, ante ese mismo disparador, haber respondido y no reaccionado?
Este ejercicio, cuando uno lo hace no necesariamente escrito, uno lo puede hacer mentalmente, nos va permitiendo también ser más conscientes de que tengo más posibilidades de manejar esa situación, tengo más posibilidades de adueñarme yo de las emociones, que las emociones terminen adueñándose de mí y en el fondo encegueciendo esa situación que incluso puede correr en riesgo mi vida, ¿sí? Si es que lo llevamos a una situación extrema. Entonces, no sé si ya han ido pensando en alguna situación que haya sido algún disparador y si alguno de ustedes quisiera compartir como alguna experiencia, así como yo les conté esta situación que me pasó ahora recientemente con la pediatra, donde no me vi secuestrada emocionalmente, pero quizás alguno pueda tener alguna experiencia en donde hace poco le haya ocurrido quizá un secuestro emocional. Si ninguno quiere compartir, no importa, ¿sí? Yo entiendo que estos son aspectos a veces muy personales, muy íntimos. Yo a veces soy un poquito más abierta en términos de comentarlo, pero si hay alguno de ustedes que quiera compartirlo, lo puede hacer libremente. Así que como el ejercicio, que primero es como identificar algunos disparadores y luego el siguiente ejercicio es poder identificar alguna de las últimas situaciones donde yo me sentí secuestrada emocionalmente, identificando mi disparador asociado obviamente a ese estallido emocional, cuál fue mi reacción automática y luego hacer esa descripción. Me voy a la siguiente pregunta, es como, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué pude haber hecho de distinto en esta situación? Y cuando efectivamente tenemos disposición y tenemos el deseo y tenemos la actitud de efectivamente tener un comportamiento distinto, créanme que aparecen ideas. ¿Sabes qué? Voy a aplicar esta técnica, ¿sabes qué? No voy a responder en ese minuto, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan de este ejercicio que yo les indicaba la última vez como de, para evitar estar rumiando, de hacer este ejercicio con las manos, ¿no es cierto? De distraer nuestra atención, ya mira, voy a aplicar de estos ejercicios de gimnasia cerebral, no sabes que me voy a parar, me voy a tomar un vaso de agua, voy a agarrar, no sé, mi celular, qué sé yo. ¿Sí? Ricardo, ahí te veo levantando. Respirar profundo. Respirar profundo, claro. Claro, contar hasta 10. Muy profundo a veces. Contar hasta 10 o hasta 100, hasta 1000, ¿sí? Claro. Sí, es que también, no sé si es válido también pensar en que puede que una situación le ocurra a uno y uno saque una lección de ello y diga qué haría diferente yo frente al mismo estímulo en el futuro. Pero también yo creo que uno puede poder aprender de las reacciones que uno ve en otro y identifica que podría haber reaccionado de la misma forma, pero como uno ve la consecuencia, diría yo, en esta misma situación, voy a tratar o trataría de actuar distinto. También uno puede aprender del resto. Sí, exacto. Sí, totalmente, totalmente. Finalmente, los modelos también sirven para bien o para mal. Entonces también puedo tener ahí como, no me gustaría que me ocurriera eso. Y también lo puedes tener ahí en tu retina. Buen punto, Ricardo. Gracias. Álvaro también estás ahí levantando hola, la buenas. mano. No, yo quería comentar algo respecto a esto porque hay cosas que nos pasan a nosotros como personas que nos hacen enojar, pero también hay factores que a veces no notamos, ambientales, no sé, tengo hambre, estoy cansado, etcétera, que también gatilla, que eso que en una situación normal te podría molestar y más o menos en otra te podría generar un arrebato emocional o un descontrol emocional. Entonces, como también como cosas que uno puede hacer es como identificar qué cosas también del ambiente generan que uno pudiese tener un arrebato emocional. No sé, en mi caso, voy a poner mi caso personal, a mí el hambre me mata. Entonces, cuando no he comido... Somos dos.
Cuando no he comido, yo siempre recuerdo en mi otro trabajo, cuando venía en el camino a mi casa y venía con hambre, venía pensando cosas negativas de lo mal que eso, no sé, se han portado los cabros chicos, qué sé yo. Sí. Entonces yo lo que tenía que hacer era parar a comer algo, una sopaipilla, alguna cosa, para bajar ese nivel y entonces poder llegar acá a estar más calmado también. Entonces eso es como Buenísimo. son Exacto. actividades que a uno lo pueden... Eso era mi Sí, comentario. sí, y muy buen punto, Álvaro, porque claro, no necesariamente es desde el mundo de la interpretación, sino que también pueden haber, no sé, desde el frío, ¿sí? Hoy sabes que el frío a mí no va conmigo, o el calor, ¿no? Sabes que el calor me pone mal genio, no sé, como cosas que efectivamente son como factores más externos, pero que claramente uno los interpreta y o se los vive de una forma distinta, como por ejemplo tener mucha hambre, que sí, es comprensible. Por lo menos yo lo entiendo, te entiendo. Gracias, Álvaro. Bueno, en general, cada uno tiene la libertad siempre de poder elegir cuál es la técnica, en la última charla que vimos temas de bienestar, yo ahí también les di otros como tips, y acá me quiero centrar en uno que es la técnica de la pausa, que también está muy conectada con este aspecto de la inteligencia emocional y que principalmente tiene que ver con aplicar la capacidad de detenernos, ¿sí? Es como ese día lunes cuando yo estaba ahí, en el fondo fue respirar, dejar de pensar en lo picada que yo estaba por la espera o lo injusto o la falta de respeto que sentía en ese minuto, y ver a mi hija que cada 5 minutos me preguntaba, mamá, ¿a qué hora me voy a entrar la doctora? Así como, fue como parar mi cabeza y efectivamente visualizar las consecuencias, ¿sí? Y también el objetivo final que yo estaba buscando. Pero esto es el hacerlo, ¿sí? No es solo pensarlo, sino que cuando nos esté ocurriendo, estemos identificando ese disparador, que efectivamente yo diga, ¿sabes qué? Me están empezando, no sé, algunos dicen como a picar las manos, hay algunos que sienten como que cuando les está dando rabia que les empieza a picar las manos porque tienen ganas de ir y quizás pegarle un combo a otro. O algo que empiecen a sentir en su estómago, que se les aprieta la guata, no sé, les duele la cabeza, algo que ustedes sientan, o hay un pensamiento que está ahí rumiante, que está dando vuelta, ¿no es cierto? Como este angelito o este diablito que se pone ahí a decirnos como no lo permitas, como te hacen esperar tanto rato, ¿no? Tienes que ir a alegar, y como ese pensamiento rumiante, pararlo, ¿sí? Porque uno sabe que si uno engancha con ese pensamiento, la probabilidad de tener un estallido emocional es sumamente alta. Y yo elegí no tener un estallido emocional y opté por otro camino. Más allá del análisis que yo pueda hacer de forma posterior y decir, ¿sabes qué? Igual yo debía haber hecho esto con la pediatra al momento de entrar a la consulta o con la clínica, a ver, más allá de que pueda haber un análisis de forma posterior que me ayude en una próxima situación a ver cómo lo manejo de mejor forma aún, es importante detenerse, ¿sí? Es como se ha comprobado que como el mentalmente parar los pensamientos ayuda mucho. Y obviamente que desde ahí ya tiene que ver con el poder respirar, como decían ustedes, profundamente, cambiar la posición corporal, pararme, moverme. Eso también ayuda mucho porque la emocionalidad está muy conectada con el cuerpo. Entonces, cuando tengo una emoción, también mi cuerpo se está ajustando a esa emoción. Entonces, el que yo mueva mi cuerpo también hago que esa emoción se pueda liberar más fácilmente. Y obviamente explorar, así como en una película, explorar distintas alternativas o distintas como situaciones, como en las películas, cuando se ve que el protagonista o no sé, la situación, mentalmente visualiza lo que puede ocurrir con cada situación, eso mismo nosotros lo podemos hacer. ¿Y para qué aplicar esta técnica? Para obviamente nosotros poder fortalecer nuestra capacidad de ser inteligentes emocionalmente, y por lo tanto desde ahí poder
ser capaz de reconocer lo que nos pasa, reconocer nuestras emociones, pero también identificar y reconocer lo que le pasa a un otro. Entonces yo también puedo como desarrollar, por así decirlo, como este olfato, y como es sal de ahí, es como ese mensaje, no, sal de aquí porque esto no viene bien, porque estoy identificando que el otro está a raíz de un disparador, se le está gatillando un estallido emocional, y por lo tanto uno también desde ahí puede como buscar otras estrategias para no seguir en ese camino. Y obviamente desde ahí el cómo acojo lo que me ocurre y el cómo obviamente busco manejarlas y regularlas de mejor forma. Y eso no es una tarea fácil porque la inteligencia emocional está compuesta por 5 elementos principales. Uno es parte de estos ejercicios que hemos estado haciendo ahora, desde el autoconocimiento y desde la capacidad de controlar los pensamientos y lo que estoy interpretando de mi contexto. La empatía, que es esta capacidad de poder sintonizar con las necesidades del otro, más allá de vivirlo de la misma forma, pero es poder decir, sí, igual esto debe ser difícil para el otro, ¿sí? Es como poder comprender que el comportamiento del otro no necesariamente es por maldad, sino como desde quizá, desde qué nivel, ¿sí? Le falta, carece de esto, no ha aprendido, le es difícil, o es súper bueno para esto, esto se le hace mucho mejor, mira que sí, y empatizo, ¿sí? Por otra parte, la inteligencia emocional no es solo, como les decía, la capacidad de identificar lo que a mí me pasa, sino que también tiene que ver con el poder saber relacionarme con los otros y por lo tanto tener una destreza social. Y por otra parte, el cómo yo puedo influenciar a los otros. Las emociones se contagian. Los estados emocionales son capaces de permear al otro e incluso de que el otro termine en un estado emocional similar. Eso ya se han hecho investigaciones y se ha comprobado de qué pasa. Tanto de estados emocionales que son satisfactorios como de estados emocionales que son insatisfactorios. Por lo tanto, el cómo yo puedo influir también desde un comportamiento distinto o un comportamiento un poco más optimista. Y por último, todos estos elementos van a tener más sentido en esta inteligencia emocional en la medida en que yo tengo como un propósito o una visión de lo que quiero, de hacia dónde voy, de lo que me hace sentido. No necesariamente es una declaración que está escrita y no la puedo cambiar. Puedo ir generándome propósitos personales de mi propio desarrollo semestralmente, anualmente, trimestralmente, pero en el fondo es como ir comprendiendo que para ser inteligente emocionalmente tengo que estar en este monitoreo constante y permanente, valga la redundancia, de quién soy, cómo me muevo en el mundo, cómo se mueven los otros y cómo yo genero ese andar, ¿sí? Para que sea mucho más efectivo. Entonces, les queremos regalar a ustedes un pequeño como cuestionario o una pequeña como encuesta de autoevaluación para que ustedes evalúen, ¿sí? Evalúen su propio nivel o su propia inteligencia emocional y les vamos a dejar compartido en Teams una pequeña encuesta donde les va a ir preguntando sobre estos mismos aspectos que hemos señalado, desde si logran identificar cuáles son sus disparadores, ahí dice cuáles son mis botones sensibles, es decir, cuáles son esas teclas, ¿sí? Que si yo sé que si se apretan, sé que voy a responder o que me va a pasar lo que me va a pasar. Y hay veces en que uno no es tan consciente.
¿sí? Cuando a veces uno se pilla diciendo, es que no sé qué me pasó, no sé qué me pasa, es que no entiendo por qué hice esto, es que muchas veces no estoy pudiendo identificar con más claridad qué elementos del contexto externo, como bien lo vimos hace poquito, o cuáles son los aspectos internos o más desde la interpretación que están poniéndose en juego. Y con eso finalizamos nuestra charla de hoy. Hagan ese cuestionario porque es de autoevaluación, por lo tanto van a poder tener el resultado inmediatamente en términos de en qué nivel están de su inteligencia emocional en cada uno de estos 5 elementos, ¿sí? Desde cómo están en su autoconocimiento, su capacidad de control, cómo están en el dominio de la empatía, esta capacidad de sintonizar con el otro, de relacionarme con los otros desde esta destreza social, desde mi influencia personal y desde este dominio de propósito, ¿no es cierto?, y de objetivo de vida. Así que bueno, por mi parte, me ha encantado este espacio, compartir con ustedes, dialogar, escucharlos, tener como visiones compartidas en relación a ciertas situaciones. Así que por mi parte me despido. Si hay alguno de ustedes que quiera hacer algún comentario, este es el momento para decirlo, porque de ahí ya vamos a cerrar la sesión. Y bueno, hay algunos ya están escribiendo en el chat que tienen otra reunión, que lo comprendo y lo entiendo. Solamente espero que este espacio haya sido una buena instancia para ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. No sé si alguien quiere comentar, lo puede hacer mientras nos despedimos ahí de la sesión. Solamente voy a agradecerte, Alejandra, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.